Bienvenidos a un nuevo encuentro, una noche muy especial. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por estar ahí, gracias por llegar a este lugar. A este lugar virtual, pero real, ¿verdad? Es un encuentro real de la iglesia que unida en un mismo deseo, en un mismo corazón, en una misma fe. Hoy nos ponemos de acuerdo para, adorar al Señor y también crecer en el conocimiento de su palabra. Amén. Aprovechando esta oportunidad que nos da el quedarnos en casa, aunque aparentemente ya sería por poco tiempo, pero bueno, mientras tanto aprovechamos estas herramientas y cómodamente cada uno desde su casa puede conectarse, alguno capaz que hasta de la cama. He visto algunas fotos que subieron en las redes sociales, muy cómodos en la cama o en la tele, así capaz que de esa manera algunos se están conectando y está bárbaro, hay que aprovechar, ¿verdad? De la estufita. Hay muchos que están saludando y ahora vamos a ir saludando, pero un abrazo especial para Ángel Barrios, que nos está saludando desde Montevideo. Realmente, Ángel, le damos gracias a Dios que puedas estar conectado y siguiendo la transmisión de la iglesia. Saludo también para tu mamá, para tu hijo, para todos los que están allí contigo. Amén. Y hay muchos que están saludando, ¿verdad? Sí, yo me estoy tratando de... Ahora, recién sí, estoy llegando tarde, cantidad de saludos, Un abrazo grande para Ieda, para Milka, para Dayana, Ana Paula, mi mamá, Juan Díaz y toda la familia que allí están reunidos, Diego, Margarita, que están también conectados en esta noche. Milka, Ana Paula, Dayana, y toda la familia que está con ellos ahí reunida. Cuéntanos un poco, ¿qué están haciendo? ¿Están tomando mate? ¿Están solo con la Biblia, atentos? ¿Están tomando un cafecito? ¿Están con la estufa a leña? Hoy estaba para prender la estufa a leña. Nosotros hoy prendimos la estufa. Nosotros hoy la prendimos temprano y ahora está prendidita allí dándonos calor. Sí. Y gracias a Dios por que en esta noche podemos estar también conectados con la iglesia, ¿no? Amén. ¿Hiciste los deberes? ¿Leíste? Sí, yo leí. Te hago acuerdo, te cuento un poco de lo que se va a tratar la reunión de esta noche. Además de poder encontrarnos, además de poder compartir los saludos y luego poder estar orando también, el tema de esta noche tiene que ver con ser discipulados por la palabra de Dios. Estamos teniendo cada jueves lo que hemos llamado el club de lectura. Es un tiempo donde nos encontramos para leer juntos, aún así virtualmente, juntos, leer algún pasaje de la Biblia. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a leer el capítulo 2 y en esa lectura vamos comentando aquellas cosas que creemos que pueden aportar a la fe y al entendimiento de todos los demás. ¿Quiénes son los que pueden comentar? Todos. Y esa es una de las grandes fortalezas del club de lectura. No es que solamente nosotros dos podemos aportar, sino que todos los que somos parte. Obviamente que ahora al no estar juntos, lo tenemos que hacer a través de los comentarios en la transmisión, pero todos tenemos esa oportunidad de aportar ideas o dudas o preguntas que puedan ayudarnos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Acá me está comentando Milka que está tomando un tecito con limón y con la estufita a gas. Ahí está. Qué bueno. Bien confortable. Y Rosario dice que hizo los deberes. Muy bien, Rosario. Dios te bendiga. Sabemos que ya hemos leído que estás mejorando
de tu brazo, así que bueno, nos vimos con Rosario el lunes, creo que fue, y bueno, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hoy también nos estuvimos encontrando en el templo con Hugo y Bélgica. Recibí los saludos, Víctor Hugo, y algunos comentarios también. Después lo charlamos personalmente. Víctor Hugo, yo le transmití lo que vos me dijiste, ahora es tu problema. Después lo hablamos. Pero no, me conmovía cuando Bélgica y Víctor Hugo llegaron al templo, porque las primeras palabras que cruzamos con Bélgica, y por arriba del tapabocas yo le veía que los ojos se le llenaban de lágrimas, ¿no? Entonces ese deseo que hay en el corazón de toda la congregación de poder volver a encontrarnos, estar juntos, hermano, simplemente decirte que tengas un poco más de paciencia, ya nos vamos a reencontrar, ya vamos a estar juntos disfrutando de la presencia del Señor. Hemos recibido algunas fotos, comunicados, audios de la agrupación de pastores evangélicos del Uruguay que han ido a reunirse para que nos den luz verde para volver a las congregaciones, y están elaborando un protocolo para quizás la semana que viene o la otra ya las iglesias pueden volver a reunirse siguiendo algunas precauciones, ¿no? Porque nosotros queremos bendecir y no ser una piedra de tropiezo en la sociedad, ¿no? Entonces, teniendo algunos cuidados, volver a congregarnos si Dios quiere. Y para los amigos que nos están viendo, o familia que nos están viendo desde otros lugares, que no van a tener la posibilidad de congregarse, porque no viven acá en Tacuarembó, decirles que vamos a seguir con las reuniones a través de internet. Aún cuando podamos volver a restablecer las reuniones en la forma tradicional, presencial en el templo, también vamos a seguir con esto a lo que el Espíritu Santo nos ha empujado de transmitir la palabra de Dios a través de internet. Entonces, llegado ese momento, obviamente que los días y los horarios se van a tener que reacomodar, pero vamos a tener en cuenta dentro del programa de la iglesia el poder seguir saliendo al aire, compartiendo la palabra de Dios a través de internet. Amén. Sí, porque vimos que también es una herramienta útil y eficiente para el reunirnos, para el compartir la palabra. Lo veíamos este miércoles en el desayuno con las hermanas de FEMI, el Departamento Femenino Misionero Bautista, que estamos acostumbradas una vez al año, 2 veces al año a tener encuentros, pero así por Zoom y a través de un vivo en YouTube también estuvo nos vimos. O sea que son herramientas que se pueden seguir usando, aprender a usarlas como iglesia, aun cuando volvamos a reunirnos físicamente. Amén. Acá nos saluda Santi, y también Dayana nos cuenta que ella desde la camita, acostadita, está conectada, así que... Sí, un abrazo también para Margot, que nos estaba saludando desde temprano, y también Miriam y Sebastián allí se sinceraron. Fueron valientes y dice, nosotros ya acostados y tapados cenamos temprano, ¿verdad? Está bien. Gracias a Dios por eso. Eso sí, después no nos podemos levantar a picotear después de cenar, ¿no? Si ya cenamos. Nosotros ahí ya no controlamos, cada uno. No, es un chiste. ¿Cómo están llevando los niños de la casa, los adolescentes, el tema cómo están llevando las madres y las abuelas el tema de los trabajos con las maestras? ¿Les es fácil, les gusta? Sé que hay chicos que quieren volver a la escuela, a las clases, pero hay otros que no. Y yo pensaba en jóvenes, por ejemplo, como Bruno Díaz, que este año empezaba el liceo primero, como otros que empezaban por primera vez sus nuevas etapas, como Abigail, nuestra hija, y los agarró esto que cambió todas las expectativas. ¿Cómo lo están viviendo? Sí, en el caso de Abigail, ella
el viernes fue a la facultad, dio la prueba de ingreso, que el lunes comenzaba y ese día a la noche dijeron, bueno, todo el mundo a cuarentena. Sí. Y hasta ahora, gracias a Dios que están pudiendo estudiar a través de internet y bueno, hay que seguir viendo cómo va a seguir la cosa. Por eso está bueno tener en cuenta cada vez que hacemos planes en cualquier área de nuestra vida, proyectos, desafíos, bueno, poner todo en las manos del Señor, porque Él es el único que sabe cómo vienen las cosas por delante. A veces nosotros imaginamos que las cosas van a ser de una manera y salen de otra, pero cuando estamos en las manos de Dios, Él nos ayuda para que, bueno, todo avance guiado y protegido por Él, ¿no? Así es. Un saludo a Margarita, mi suegra, desde Montevideo, dice que hizo los deberes. Bueno, ¿será? Gracias Margarita. ¿Será? Ah, sí, no va a mentir, ¿no? Tu papá que está en la cama abrigado, ¿no? Un abrazo también para Diego. Y bueno, y Ana Paula sí que nos cuenta que está con Paulo en el comedor, ya cenamos. Sí, ya comieron todos. Nosotros no cenamos, podríamos hacer una pausa e ir a comer algo. No. Bueno, la verdad que me abrieron el apetito. Por hoy, si ya leyeron, dejamos todo que nada. Es una broma. Vamos a orar porque creo que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Hoy queremos hablar del capítulo 2 de Marcos. Si el tiempo nos da, pasar al capítulo 3 también. Pero vamos a encomendarnos en las manos del Señor para este tiempo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por poder estar reunidos con la iglesia. Y te damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Padre, hoy es un día en el que queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, oh Dios. Que tú nos ayudes a entender lo que vamos a leer y que esta tu palabra, Señor, pueda producir muchos frutos en nuestras vidas. Gracias, Dios, te amamos y rogamos, Señor, que también puedas estar manifestando tu gloria y tu poder, Señor, en cada hogar mientras meditamos en tu palabra. Que tú puedas sanar a los que están enfermos, que tú puedas libertar a los que están cautivos, que tú puedas transformar el ambiente, Señor, en cada hogar de los que están conectados a esta transmisión. Te amamos, Dios, y estamos en tus manos. Haz tu voluntad en medio nuestro. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Marcos, capítulo 2. Yo voy a bajar un poquito porque El jueves pasado estuvimos hablando sobre este evangelio y estuvimos hablando un poquito sobre el capítulo 1 de Marcos. El evangelio de Marcos es un libro que cuenta de la historia de Jesús, está centrado en la vida de Jesús y lo cuenta alguien que no fue uno de los apóstoles, uno de los 12 escogidos por Jesús, sino que fue alguien que aprendió de ellos, especialmente se cree que aprendió de Pedro, y ahí nos transmite toda esa enseñanza a través de esta carta, ¿no? Y el capítulo 2, ¿se acuerdan que hablamos de que en el Evangelio de Marcos, si hay algo que se comprime bastante son los discursos, y lo que más se recalca en el Evangelio de Marcos son las obras de Jesús. Lo que vamos a ver es a Jesús continuamente haciendo cosas. Y en estos capítulos que vamos a leer hoy, bueno, vamos a seguir viendo a Jesús obrando y mostrando su gloria y su poder. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12, porque hay un encuentro muy especial que Jesús tiene ahí con un grupo de personas y vamos a ver qué fue lo que pasó y lo que Él dijo. Dice a partir del versículo 1:
Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: «¿Qué es lo que dice este? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios». Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: «¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: «Nunca hemos visto nada parecido». Me encanta esta historia y siempre que puede, es una historia que comparto con los niños. Hace unos sábados la compartí con ellos porque nos enseña muchísimas cosas. Primeramente me encantan esos amigos que los llevan al amigo que no podía ir y abren un agujero en el techo. Eso dice mucho de ellos, ¿no? Eran atrevidos, eran ingeniosos. Vamos a llegar a Jesús sea como sea. Permitime hacer un paréntesis. Cuando leía esto, hubo algo que pensé que nunca antes lo había pensado. ¿Y qué pasó con el techo después? ¿Verdad? Porque el dueño de la casa, yo me imagino al dueño de la casa viendo cómo le destruían el techo y no sé qué habrá pensado y no sé quién se hizo cargo del arreglo de ese techo después, pero yo me ponía en el lugar de él, estar allí con Jesús y todo, y de repente ver que me empiezan a destrozar la casa. Seguramente quedó inolvidable para él en todos los sentidos. Estuvo Jesús, la muchedumbre, los milagros y el agujero del techo. El agujero fue parte de la anécdota. Así que bueno, eso me parece interesantísimo, pero también ejemplar, ¿no? Para nosotros como gente que conoce a Jesús, buscar maneras creativas y un poquito agresivas para llevar a aquellos que están necesitados, a aquellos a quienes apreciamos, a conocer a Jesús, ¿no? Amén. Es una muy buena enseñanza. Y hay un encuentro, además de esta situación sobrenatural de la sanidad, del milagro de la sanidad, y además de resaltar la fe de esos amigos que no les importó nada, ¿no? Es decir, ¿no? La multitud no les paró, el techo no les paró, nada les paró. Ellos, la fe de ellos era impresionante, y Jesús dice que viendo la fe de ellos, Jesús se admiró, ¿verdad? Qué importante es esa fe que nos mueve muchas veces más allá de lo razonable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que muchas veces el milagro, hay cierta clase de cosas que Jesús quiere hacer en nuestra vida que nos demandan ese tipo de fe, esa fe que va más allá de lo común, de lo natural, que nos empujan a una perseverancia y a una forma de actuar que las personas que te ven de afuera dicen: pero este está loco, ¿por qué no se rinde? ¿Por qué sigue insistiendo? Porque quiero llegar sí o sí donde está Cristo. Pero hay ciertas cosas que yo creo que Jesús
las puede hacer en la vida de aquellos que llevan su fe a un nivel tan extremo, en el buen sentido de la palabra, como este, ¿no? Amén. Una fe tibia, no sé cuántos milagros podrá alcanzar, pero una fe tan ferviente, fervorosa como esta, sin duda que va a producir muchos milagros, ¿no? De parte de Jesús. Pero también hay un encuentro que, además del milagro, la sanidad, la fe, hay un grupo de personas que estaban en otra sintonía. Y este grupo de personas eran religiosos, eran fariseos, eran personas que estaban muy aferradas a la religión judía. Y nosotros vamos a ver a partir de esto, en el resto del capítulo y en el capítulo 3, cómo empieza a haber esa confrontación, ese choque. Estuvimos viendo y todavía seguimos viendo la gran popularidad que Jesús tiene. Donde está Jesús, la gente se va hacia Él. Pero ya empezamos a ver lo que luego se va a transformar en una constante en el ministerio de Jesús. Ya empezamos a ver esa confrontación, ese empezar a cuestionar a Jesús por parte de los fariseos. Y ya en el próximo capítulo vamos a ver que ya empieza a aparecer la idea en ellos de la muerte de Jesús. ¿Ah? Y es interesante ese espíritu religioso que estaba en ellos, que observaban para criticar, o sea, se basaban en la misma palabra, porque Jesús es el verbo encarnado, hecho carne, en la palabra para juzgarlo a Jesús y lo que hacía, ¿no? Y cómo uno puede estar tan equivocado en criticar, en buscar, en observar a otros solo para criticarlos, aun cuando estamos hablando mismo de la iglesia. Y por un lado, leyendo Marcos me llamaba la atención cómo en todos los relatos él hacía las dos comparaciones, lo que estaba pasando, lo que Jesús estaba haciendo y la postura de los religiosos. Y yo decía, hoy Dios sigue actuando en la iglesia de maneras diferentes, porque Él llega diferente a cada persona, a cada lugar, la multiforme gracia de Dios, pero a veces ese espíritu religioso, que todos a veces tenemos un poquito, de mirar al otro a ver cómo lo está diciendo, de qué forma, y eso de juzgar, de criticar, y que es muy peligroso, porque después vamos a ver lo que dice Jesús, ¿no? Es muy peligroso mirar con esos ojos la obra de Dios. Eso por un lado. Y otra cosa que me pareció interesante de cuando estos amigos llevan al paralítico, porque ellos lo que quieren es el poder de Jesús y Él los ve y les llama la atención la fe de ellos, como vos dijiste. Y no es que dice, wow, qué fe que tienen, ya parate y caminá. Él dice que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante que podamos ver cuáles son las prioridades de Dios para nuestra vida. Las prioridades de Dios para nuestra vida son eternas. Hay cosas que son circunstanciales y hay cosas que son eternas. Este hombre no iba a ser paralítico, así Jesús no lo hubiera sanado, no iba a ser eternamente paralítico, iba a ser mientras viviera. Pero Jesús ya lo estaba salvando para su eternidad, estaba perdonándolo, haciéndolo libre de sus pecados. Y luego, para que vieran que él también tenía poder para lo otro, es que lo sana y hace ese milagro que por supuesto que él lo disfrutó y habrá disfrutado de sus piernas, de caminar, de saltar, de tener independencia, que ya no lo tengan que estar cargando, pero seguramente que lo que más está disfrutando es que Jesús lo haya perdonado. Amén, qué buena esa idea, ¿verdad? A veces cometemos el error de enfocarnos en lo temporal, ¿no?
pero la verdad es que a Jesús le interesa más nuestra eternidad, ¿no? Y tomando en cuenta esas palabras de Jesús, hay un mensaje que se deja ver en esa declaración de Jesús, que no fue un mensaje que pasó desapercibido, y es el mensaje de su deidad. Jesús está diciendo claramente delante de toda esa gente, inclusive de los fariseos, Jesús está diciendo que Él es Dios. En el momento que Él dice, tus pecados te son perdonados, y los fariseos piensan, no, pero solo Dios puede perdonar pecados, Jesús no niega, no dice, ay, me equivoqué, perdón, sí, solo Dios puede, no, yo lo que quise decir, no, Él lo reafirma después. Claro. Y le dice, bueno, a ver, contéstenme, ¿qué es? Es decir, es una demostración, es una manifestación de Jesús, de su deidad, de que Él es Dios. No es un maestro más, no es un curandero, es Dios hecho hombre. Amén. Entonces, bueno, algunas de esas ideas me parecen muy buenas. Y seguramente que el primero hizo eso de perdonarlo justamente para provocar esa reacción en ellos, es decir, ¿cómo va a perdonar? Eso solo Dios perdona los pecados, y bueno, y ahí presentarse como el Dios que perdona y sana. Exacto. Que tiene, Rosario dice, hermoso Jesús, tiene potestad en la tierra y en el cielo, y desde hace miles de años y hasta ahora, y nos ama. Amén, así es. Seguimos, versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Muy bien. Este Leví, hijo de Alfeo, que es un cobrador de impuestos, ¿quién es? Mateo. Es Mateo. Él se va a convertir en uno de los discípulos, en uno de los apóstoles, en uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12. Y es el que escribe el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El otro evangelio que tenemos en la Biblia de Mateo es este Mateo, que tiene este encuentro con Jesús, y bueno, y ahí Jesús transforma la vida de Mateo, ¿verdad? Y bueno, Mateo escribe un evangelio con tantos detalles, desde los principios hasta el fin, y obviamente que él estuvo caminando con Jesús. Y bueno, él dice que le siguió, y levantándose le siguió, ni lento ni perezoso. Hay que ver que la profesión de Leví era una profesión lucrativa, ¿no? Es decir, porque él cobraba impuestos para Roma, pero de lo que él cobraba, él se quedaba con algo, ¿verdad? Claro. Eso hacía que esa profesión, es decir, o las personas que ejercían esa profesión fueran muy odiadas por los judíos. Claro. Y lo vemos en la declaración que hacen los fariseos cuando lo ven a Jesús comiendo justamente con todo ese grupo de personas que para ellos eran lo peor, ¿verdad? Eran personas que estaban lucrando a costa del pueblo y todavía cobrando impuestos para Roma, que era el poder gobernante, ¿no? Qué interesante que si nosotros pensáramos, si dijéramos, bueno, a mí me toca la tarea de elegirle discípulos para Jesús. Bueno,
me molestaría en ver a ver quiénes tienen todas las características de ser fieles, esto y aquello, y sin embargo Jesús eligió personas bien diferentes, porque estaba pensando también cuando David fue ungido rey, que el papá trajo a todos los hermanos menos David. Se ve que a los ojos del padre David era el menos indicado. Un gurisito rubio. Trajo a todos los hijos, pero ahí la palabra dice que Dios no mira lo que ve el hombre, que Dios mira el corazón. Y bueno, y Jesús se basó en eso para elegir a sus discípulos, aún para elegir al traicionero. Exacto. Y de este encuentro con Jesús yo resaltaría esa declaración de Cristo, ¿no? En el versículo 17. Porque esa declaración de Jesús tiene que seguir siendo la brújula para la iglesia hoy en día, ¿no? Ahí Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y la iglesia, yo creo que con nosotros como iglesia no podemos perder de vista estas palabras de Jesús. Obviamente a veces nos sentimos muy cómodos entre los hermanos en la fe. Hablamos un mismo idioma, actuamos hasta medio parecido. Es como un spa religioso. Nos damos ánimo, nos ayudamos cuando uno está decaído, hay un masajito de oración. Vamos logrando alcanzar cierto confort y bueno, pero la verdad es que la iglesia está sobre la tierra para alcanzar a los pecadores. Y cuando hablamos de pecadores, hablamos de todos los pecadores, de los que no tienen pinta de pecadores, pero de los que tienen mucha pinta de pecadores. Y fama. Entonces, no podemos perder de vista eso, no podemos escandalizarnos, no podemos cerrarnos. La iglesia sigue siendo sigue teniendo la misión de alcanzar a los enfermos espiritualmente, ¿no? A Tendría los que son pecadores. Ser normal en nuestras iglesias ver entrar todo tipo de gente que no es cristiana, que no tienen el prototipo ni nada, y eso tendría que ser lo que nosotros estuviéramos acostumbrados a ver y a participar en obviamente que todo tiene un proceso y la gente que se encuentra con Cristo tiene que ser transformada, pero si no vemos que hay pecadores llegando a la iglesia, entonces tenemos que analizarnos qué nos está pasando. Obviamente que la gente llegue a la iglesia depende mucho también de su propia voluntad. Totalmente. Y de la obra del Espíritu Santo en su vida. Ahora, ¿qué es lo que yo rescataría de esto para la iglesia? Cuando viene alguien que no tiene pinta de cristiano, porque no lo es, no podemos discriminarlo. Tenemos que mostrarle amor, cariño, afecto y transmitirle las señales correctas de que estamos contentos de que haya venido y de que tenemos un mensaje de amor para darle, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Después, por el otro lado, la iglesia, como decíamos, si los pecadores vienen, gloria a Dios, pero normalmente no vienen. Entonces la iglesia tiene que hacer un esfuerzo doble en el salir a buscar, no solamente recibirles bien, sino en el salir a buscarles. Y eso habla de la misión de la iglesia, ¿verdad? Es decir, los enfermos están allí afuera, entonces hay que ir hacia ellos, ¿verdad? Creo que son enseñanzas que son muy buenas, sí, para que no perdamos el rumbo como congregación. Y lo otro, para los que no son iglesia, ¿qué dice este pasaje? Este pasaje te dice que Jesús te ama y que por más pecador que te sientas en esta hora, si hay arrepentimiento en tu corazón, Jesús te recibe y no va a rechazarte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén, amén. ¿Querés agregar algo más del pasaje del encuentro de Leví? No, justamente que quizás vos estás sintiendo ese
ese llamado de Jesús, pero sí, ¿sabes? Pero yo, con lo que, cómo estoy viviendo, con lo que hice, con los pensamientos que estoy teniendo o con la vida que estoy llevando. Bueno, en el momento que Jesús llamó a Leví, era un pecador que estaba realizando una tarea lucrativa que no muy santa, pero Jesús le llamó. Jesús después le perdonó, le enseñó, le discipuló, y como Jesús dijo, él vino a rescatar. Así que vos no pienses que porque hay un pensamiento de las personas a veces que van a ir a la iglesia cuando puedan cambiar. No, tengo que cambiar para poder ir a la iglesia. Y es al revés. Y a veces hasta a los cristianos le dicen, tenés que dejar de fumar, así venís a la iglesia. O ese tipo de comentarios así. No es así, hermano. Así como estás, así como está, tiene que ir a tener un encuentro con Cristo. Y a raíz de eso, Jesús de a poco va a tratar con su vida a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la comunión con la iglesia. Es como que si estuvieras engripado y querés Cuando ir me cure voy al médico. Y querés ir al médico, que te vea al médico y decir, bueno, voy a esperar a curarme para ir al médico. Sí, o que sí. llames al médico y te dice, no, venga cuando esté curado. No tiene sentido, ¿verdad? O que te digan que hay un medicamento que va a curar tu vida y digo, bueno, voy a esperar a mejorarme si lo empiezo a tomar. Claro, no tiene sentido. No. Así como estás, tenés que ir a los pies de Cristo. Y si conoces a alguien que está muy mal, pero muy hecho pelota, decirle, bueno, mira, este es el mejor momento para que te acerques a Cristo, para que, bueno, te acerques a la iglesia, quizás así virtualmente, y cuando podamos reunirnos, no hay que estar bien para ir a la iglesia. Exacto. Seguimos en la lectura. Si tenés comentarios de lo que vamos hablando, escribinos, dejalos allí. Que me acuerdo de leer y los Cada leo. tanto los leeremos. Versículo 18, leemos del 18 hasta el final. Acordate que estábamos diciendo que en este capítulo ya empezamos a ver esa relación conflictiva con los fariseos. Jesús ya les dijo, miren, yo soy Dios. Y esa declaración es la que lo llevó a la cruz, ¿verdad? Entonces, ya empezamos a ver con los fariseos, con esos conflictos, y lo vamos a seguir viendo ahora en el resto del capítulo. Versículo 18, leemos hasta el final. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, hablando del mismo, es Señor aún del día de reposo.
Se estaba parando. Bueno, era lo que hablábamos, empezaron los conflictos, ¿verdad? Jesús empieza a chocar con la religión, ¿verdad? Con la religión que hablaba de él, que lo anunciaba y que lo esperaba. Exacto. Y aquellos hombres, los fariseos, en lugar de poder ver en Jesús al Mesías que anunciaba el Antiguo Testamento, se ponían a mirar los detalles, ¿no? Es decir, nosotros los sábados no hacemos ningún trabajo y estos están arrancando espigas y con las manos sacándole la caja, entonces están cosechando, están trabajando, ¿cómo van a hacer eso? Es decir, estaban totalmente cegados y atados por sus tradiciones, por sus leyes, y no se estaban dando cuenta de que delante de sus ojos estaba el autor de todas esas leyes que habían sido dadas para llevar al pueblo justamente hacia él mismo. Entonces, yo quiero leerte lo que dice un comentario. Dice: notamos el crecimiento de la oposición hacia Jesús. Los fariseos le criticaban por 4 asuntos. Le negaban el derecho a perdonar pecados, objetaban a su amistad con los indeseables, se quejaban de que sus discípulos no ayunaran y de que él no observara el sábado, ¿no? Eran todas cosas que para los religiosos estaban bien, pero Jesús se muestra y se revela superior a todo lo que era esa religión. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Nos quedan unos minutitos. Mirá, para que puedas ver la magnitud de este conflicto, vayamos al capítulo 3 de Marcos. Si tenés algún comentario de lo que estuvimos hablando, ya sabés, dejánoslo ahí en el pasaje. Y en el capítulo 3 seguimos viendo la misma historia de esa relación que estaba poniéndose tensa, ¿no? Mirá lo que sucede ahora. Marcos capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Qué macanudos, ¿no? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, y eran personas religiosas, eran personas que leían el Antiguo Testamento, que iban al templo, que ofrecían sacrificios, que habían dedicado su vida al estudio de las Escrituras, que creían en Dios, y trataban de obedecer esos mandamientos, que eran celosos a la ley del Antiguo Testamento, pero sus corazones estaban endurecidos. Y como dice Jesús mirándolos alrededor con enojo y entristecido. Cuando el corazón de una persona se endurece aún por motivos religiosos, lo único que provocamos en el corazón del Señor es entristecerle y enojarle. Exacto. Contristamos al Espíritu Santo. Exacto. Cuando ponemos nuestras costumbres y formas por encima de lo que Dios quiere hacer, sin entender, sin dejarnos guiar por lo que el Señor está tratando de hacer. Qué cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? De que nuestro corazón se mantenga dócil y bien enfocado, ¿no? Y dice: entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano.
Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y dice el versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle. ¿No? Es decir, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, de ese versículo 6, dice, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. ¿No? Entonces, vemos por un lado la creciente popularidad de Jesucristo, pero por el otro lado, esta relación de conflicto. Y ya aparece en la mente de ellos, en el corazón de ellos, en ese corazón endurecido, aparece la idea de que a Jesús había que matarlo. ¿No? Lo van a lograr, sabemos que lo van a lograr, sabemos que también era parte de un plan. Pero cómo ya empieza a gestarse en el corazón de ellos. Personas que habían dedicado su vida a Dios, pero no se estaban dando cuenta del momento que estaban viviendo, ni de que Dios estaba delante de ellos en la persona de Jesucristo, que no estaban pudiendo darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo y que todo les escandalizaba porque no era lo que tenían acostumbrado a hacer. Queriendo servir a Dios, le sirvieron, pero no en la manera correcta. Llevaron a Jesús hasta la cruz y bueno, fue útil, pero no creo que eso fuera lo que ellos imaginaban que estaban haciendo, ese celo de las leyes y los mandamientos, y en realidad estaban, como Pedro les dijo más adelante en su primer discurso, matando a Jesucristo, al Hijo de Dios. Exacto. Vamos a seguir un poquito más. Versículo 7 en delante. Dice, Jesús fue al lago con sus discípulos. Reina Valera, me cambio para ahí, perdón. Versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Es decir, aquello era había mucho movimiento, ¿verdad? Muchas cosas sucediendo, la gente enferma tirándose arriba de Jesús para tratar de tocarlo, o para los demonios manifestándose. Por eso el tema de decir, bueno, prepárenme en un barco y cuando se ponga difícil la cosa, desde la orilla les hablamos, ¿no? Y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes se apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Tiene que ver con el carácter, ¿no? Luego tal vez se amansaron, pero en principio tenían un carácter muy fuerte. Ellos son los que le piden a Jesús más adelante que haga, si quería que pidieran para que fuego del cielo cayera sobre algunas aldeas que habían rechazado el testimonio de la fe. Y Jesús obviamente les dice que no, ustedes están equivocados, no saben de qué espíritu son, les dice Jesús, ¿verdad? Versículo 18, a Andrés,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahí ya Leví había cambiado de nombre a Mateo. Ya le habían puesto el nombre Mateo. Bueno. Habría mucho para hablar, ¿verdad? Pero quiero señalar esa elección de Jesús por sus discípulos, ¿no? Y hay algo que quiero señalar que dice la Biblia que sucede antes de Jesús enviarlos en una misión y con una autoridad. Y es el hecho de que Jesús los elige para que estén con Él. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y qué importante esa expresión. Parece tan simplona, ¿verdad? Pero qué importante es entender para nosotros, los creyentes, que por encima de algún servicio que el Señor nos pida que hagamos, lo que Dios busca al aceptarnos como sus discípulos es intimidad con nosotros, es pasar tiempo con nosotros, o que nosotros pasemos tiempo con Él. En esta otra versión dice, y llamó a los que quería que lo acompañaran. Que lo acompañaran. Qué interesante. La ¿verdad? cercanía de Dios, el deseo de comunión con nosotros. Y siempre Dios ha manifestado ese deseo de comunión con las personas, y siempre las personas son las que se alejan de Él, ¿no? Y qué interesante, Dios quiere intimidad, Dios quiere cercanía, Jesús quiere invertir de su vida en sus discípulos, ¿no? Pero como dice esa versión, Él quiere que lo acompañen. Esto tiene también una idea de que, bueno, hacia un lado vamos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente Jesús quiere cercanía, no solamente Jesús quiere intimidad, sino que también Jesús quiere ser nuestra guía, el que nos muestra el camino, ¿verdad? Es decir, nosotros le acompañamos a Él, no es que Él se amolda a nosotros, sino que nosotros nos amoldamos a Él. Muchas veces esperamos que Jesús nos ayude, nos acompañe, y cuando la situación es nosotros ser guiados por Él, hacer su voluntad, estar bajo su señorío, su poder, su bendición. Por eso Pablo dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, necesitamos entender que desde el momento que nos hacemos amigos con Jesús, Jesús quiere tener intimidad, quiere que estemos cerca de Él y quiere también que nosotros nos ajustemos, nos amoldemos a su camino. De ahí, desde el momento de la conversión, ¿no? El Espíritu Santo tiene que ser el que nos guíe, el que nos diga a nosotros por dónde ir. Tenemos la Biblia también como manual de vida que nos ilustra, nos alumbra en cuanto a eso, ¿verdad? Pero qué interesante esa idea, ¿no? Jesús apartó a aquellos hombres para que estuvieran con Él, para que lo acompañaran a Él. Y les dio lo que Jesús siempre dijo, en mi nombre, les dio esa autoridad para hacer las cosas que Él hacía, que más adelante Él dice, bueno, y aún mayores que estas harán, ¿no? Les dio su nombre para que predicaran, para que sanaran a los enfermos, echaran fuera demonios, y Jesús nos ha llamado para eso, para predicar, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para ser discípulos, para hacer lo que Él estaba haciendo. Entonces podríamos decir que cuando somos elegidos en Cristo o cuando somos escogidos en Jesús por medio de la fe, Jesús lo que espera es primero que tengamos intimidad con Él. Lo otro que Jesús espera
es que nosotros empecemos a caminar detrás de Él. Y lo otro que Jesús espera es que nosotros empecemos a dar frutos, a que empecemos a servirle a Él. Nos capacita, nos envía. No todos vamos a servir en la misma área, cada uno según donde el Señor te quiera poner, con los dones que Él te quiera dar, pero empezar a ser útil en aquello a lo cual el Señor te pida, ¿verdad? Entonces son ideas muy lindas que seguramente pueden ayudarnos a comprender un poco más lo que significa esto de ser un discípulo de Jesús, ¿no? Porque alguno puede creer, bueno, ser un discípulo de Jesús significa hacer cosas, ¿verdad? Y hace cosas. Bueno, pero está bien, estamos hablando de servir, pero también estamos hablando de intimidad. Ser un discípulo de Jesús puede pensar algún otro que es que Jesús venga detrás mío apagando mis incendios y ayudándome. Bueno, espera, tranquilo. Hay promesas de Dios sobre tu vida, pero Jesús quiere que vos vayas detrás de Él, ¿verdad? Que vos lo acompañes a Él. Entonces son ideas muy buenas. Como nos quedan muy pocos minutos, pasamos a la otra parte. ¿Tenés algo más para decir? No, seguimos. ¿Hay algún otro comentario? Juan Carlos dice, por eso cuesta tanto la gente, porque se trata de renunciar a nosotros. Exacto. Y sí, aunque trae muchas ventajas, pero las personas tienen miedo. Voy a seguir a Jesús y ahora ya no voy a seguir siendo yo mismo, voy a ser un religioso. Y en realidad cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él no nos anula como personas, ni nuestra manera de ser. Todo lo contrario, nos potencia en lo que, cómo Él nos creó, en nuestros talentos y dones y virtudes, que a veces estando en el mundo, están dormidos, pero en Cristo nos potenciamos en nuestra verdadera identidad. Y dice, para terminar, en el capítulo 3, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Está hablando de la familia de Jesús, de su mamá y sus hermanos. Ese versículo 21, en la traducción viviente, dice, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Claro, porque las declaraciones de él llamaban la atención hasta a su propia familia, que lo habían visto crecer y ahora estaba diciendo que era el Hijo de Dios, que el día de reposo era para él, no que él lo tenía que obedecer. Había un proceso que estaba sucediendo en la familia, ¿verdad? Sí. Sabemos, la Biblia nos habla de que, bueno, luego María, los hermanos de Jesús, se cree que Santiago, el que escribe la carta de Santiago, es uno de los medio hermanos de Jesús, y el que escribe Judas también es otro de los medio hermanos de Jesús. Santiago se transforma en uno de los líderes, de los primeros líderes de la iglesia cristiana. Así que vemos que la familia de Jesús luego lo acepta como el Mesías, ¿verdad? Pero estaban en un proceso de bueno, ¿y esto qué está pasando, verdad? Estuvo interesante en Semana Santa, en el History Channel, yo conocí a Jesús, que pasaba la historia, pero desde el punto de vista de cada personaje. Entonces, desde el punto de vista de María, de un discípulo, de un religioso, yo conocí a Jesús y pasaba toda la historia, pero cómo la veía ese personaje, y me acuerdo de cuando pasaban estas cosas, que la madre y la familia de Jesús decía, ¿qué le está pasando a Jesús, por favor? Bien, versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Están hablando de Jesucristo y de todos los milagros que él estaba haciendo. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Entonces, en estos últimos versículos vemos a Jesús relacionándose con dos grupos de personas. Uno de ellos es su familia. Y vemos que su familia en este punto está incrédula de lo que está pasando, no entienden nada de lo que está pasando. También estarían preocupados porque veían lo que los fariseos y religiosos estaban pensando de Jesús. No creo que ellos estuvieran en contra de que Jesús hiciera milagros y fuera famoso, pero sí de que todos los religiosos estuvieran queriendo matarlo. Ahí ya se complicaba la cosa, porque la verdad que las cosas que Jesús decía eran controversiales, ¿verdad? Y bueno. Y en cuanto a esa relación de Jesús con su familia, señalar lo que él dice al final, ¿verdad? De importancia de la obediencia al Padre. Lo que nos une a Jesús es la obediencia, ¿no? Si me amáis, guardaré mis mandamientos, todo el que hace lo que yo le pido. Es decir, continuamente Jesús está señalando la importancia de la obediencia al Padre, como característica de los que tienen una buena relación con Él. Sí. Muchos podemos llegar a decir: sí, yo creo en Jesús, yo soy un hijo de Dios, pero si no hay una vida de obediencia, hay algo que está mal, porque no podemos ser amigos de Jesús, hijos de Dios, y no obedecerle. Con esto no estoy diciendo que el cristiano no puede equivocarse. Claro que se puede equivocar, somos seres humanos, no hemos perdido nuestra naturaleza que nos lleva muchas veces a equivocarnos, pero estoy hablando que lo que el cristiano no puede hacer es deliberadamente, voluntariamente, darle la espalda a Dios y persistir en una terquedad, en no querer obedecer al Padre Celestial. Entonces, eso es lo que no puede pasar. Lo que nos une a Jesús, como dice este pasaje, es la obediencia. Amén. La fe, obviamente, pero una fe que nos lleva a la obediencia. ¿Está bien? Una obediencia que te va a llevar por un proceso que te puede llevar muchos años, o poco, o lo que sea, pero una intención de ser obediente al Padre. Y también yo pensaba que ahí cuando Jesús dice: todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, en ese momento tenía un significado claro. Había un grupo de gente que estaba creyendo en él, que le estaba siguiendo, pero también la palabra nos dice en Juan 1:12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se constituye ahí la familia de Dios, la familia de Jesús, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, como hablábamos el martes.
a partir de creer en Jesús, de recibirle, de creer quién es Él, que es el Mesías, que era el Mesías y que lo es porque Él murió y resucitó, recibirle, entregarle nuestra vida, pasamos a ser ese hermano, esa hermana, esa familia de Jesús. Pasamos a ser hechos hijos de Dios, familia con Cristo, nuestro papá y hermanos entre todos los que somos hijos de ese mismo Padre, la familia de Cristo, todo el que hace la voluntad de Dios, todo el que cree en Jesús y la recibe. Se crea un lazo, una intimidad, una comunión que perdura para toda la eternidad. Exacto. Y luego, además de Jesús tener un encuentro con su familia, Jesús tiene un encuentro con este grupo de religiosos que habían venido desde Jerusalén. Eso quiere decir que este grupo de religiosos era lo máximo, eran más importantes que los religiosos de Galilea. Locales. Estos venían de la capital, ¿verdad? Venían de donde estaba el templo, eran personas con otro peso social, ¿verdad? Acá dice algunos comentarios, Juan Carlos dice, está full Juanca hoy, Bien, me gusta. Subió una adoración y ahora está ahí, mete a escribir, bueno, por eso no es a mi manera, como muchos dicen, sino a la manera de Dios. Blanca Roja dice, todos fueron lentos en comprender quién era Jesús, su verdadera identidad. Dice Milka, pero María sabía que Jesús era hijo de Dios, ella era su mamá. A ver si hay algún otro comentario. Y la Biblia nos dice que desde el primer momento todos los anuncios que habían sobre Jesús como Mesías, ella lo guardaba en su corazón. Claro. Es decir, no es que le entraban por un oído y le salían por el otro, ella todo lo escuchaba y lo iba guardando. Pero yo pienso que como cualquier mamá, si uno ve que su hijo está corriendo hacia la boca del lobo, vas a tratar de pararlo, a su manera. Quizás ella no comprendía, y capaz que si hubiera comprendido realmente lo que iba a pasar, más se hubiera tratado de oponer, pero bueno. Este anciano que bendijo a Jesús en el templo cuando él era bebé, que se llama Simeón, él le dijo a María, bueno, este niño va a ser puesto para que muchos se levanten y otros caigan, tropiecen por no creer en él, obviamente. Y dice, y una espada traspasará tu alma. Es decir, el ministerio de Jesús iba a causar dolor. Iba a causar dolor en María, obviamente. Ya lo está causando y obviamente que el dolor máximo es cuando lo ve morir en aquella cruz, ¿verdad? Luego al tercer día resucita y la tristeza se transforma en alegría. Pero ella iba a sufrir. Claro, aunque le hayan anunciado eso, hay cosas que en el momento uno no las entiende, qué es lo que se está viniendo encima. Y bueno, yo creo que en este momento ella estaba tratando de ayudar a Jesús a que se calmara un poquito porque lo iban a matar, si no. Y bueno, y llegamos a lo último. En este encuentro que Jesús tiene con este grupo que viene de Jerusalén, más importante, Jesús revela obviamente que Él es más poderoso que Satanás, porque Él lo puede atar y puede echar los demonios. Es decir, es una revelación para que nosotros entendamos de qué lado estamos, en qué bando estamos cuando hablamos de guerra espiritual y todo eso, ¿verdad? Pero hay una expresión que le ha quitado el sueño a mucha gente, que es cuando Jesús dice que tengan cuidado porque hay un pecado que nunca va a ser perdonado y que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tendríamos que hablar mucho rato acerca de eso, pero simplemente quiero decirte un par de cosas. En primer lugar, si tenés temor en tu corazón de haber cometido ese pecado, esa es la mejor señal de que no lo cometiste. Porque mientras tu corazón tenga ese temor, esa sensibilidad de haber ofendido a Dios, bueno, eso significa que no has llegado al punto de insensibilidad, de dureza de corazón tal, de rechazar al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo sigue produciendo dentro de tu corazón arrepentimiento, temor y bueno, tendrás otras cosas de las que arrepentirte, pero no llegaste a ese punto de cometer el pecado imperdonable. Si tuviera que decirlo en una sola oración, ¿qué es el pecado imperdonable? Bueno, es eso, es endurecer a tal punto el corazón, la mente, cerrarse a tal punto que uno rechaza completamente al Espíritu Santo y a su operación de querer llevarnos al arrepentimiento. Consideraban inmundo al Espíritu Santo, ¿no? Entonces... Es decir, ellos no veían una operación del Espíritu Santo en Jesús, ellos veían una operación de los demonios. No tenían ni siquiera la sensibilidad de decir, bueno, tal vez... No. Entonces, si tenés temor de haber cometido, es la mejor señal para que sepas de que no lo cometiste, de que seguís siendo sensible al Espíritu Santo. Tendrás muchas cosas de las que arrepentirte y pedir perdón a Dios, pero no cometiste el pecado. Hay que ver el versículo 28, que Jesús dice que cualquier pecado, cualquier blasfemia pueden ser perdonados. Piensen en cuántas personas hay que han sido adoradores de Satanás y han hecho ritos inmundos y practicado brujerías y cosas espantosas y se han arrepentido y han sido perdonados y libertados y transformados y llevados de las tinieblas a la luz. En Cristo hay perdón cuando, como vos decís, hay un corazón que entiende, ups, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo pude hacer esto? Me arrepiento. Quiere decir que hay un corazón que, bueno, se volvió a Cristo y ese es el deseo de Dios, que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Exacto. Bien, y con esto creo que terminamos el capítulo 3, ¿no? Del libro de Marcos. No sé si alguien tiene algún otro comentario, algo más para aportar, si se durmieron los que estaban en la cama calentitos, ¿qué pasó? Bueno, sería la máxima, ¿verdad? Acá Miriam y Sebastián, bueno, no sé quién escribe, dice Miriam Sebastián, entonces yo siempre los nombro a los dos, dice, pienso que Jesús era misionero de su papá y cuando lo confrontaban y blasfemaban de él, les hablaba en parábolas siempre, no solo para ellos, sino a las personas que lo seguían y escuchaban a modo de testimonio. Amén. Muy bien. A ver acá otro. Santi dice que hacer la voluntad de Dios sea más fuerte que las distintas circunstancias por la naturaleza. Amén. Sí, que hacer la voluntad de Dios sea más fuerte, sea nuestro objetivo. Muy bien. Bueno, creo que por ahí quedaron los comentarios con respecto a esto. Gloria a Dios. Entonces ya vamos teniendo una idea, vamos viendo a Jesús obrando, viendo el ministerio de Jesús en su dimensión plena, ¿no? Es decir, manifestándose de esa manera. Vemos también cómo Jesús no pierde de vista y le da importancia a la eternidad y a la necesidad de salvación del hombre. Y estamos empezando a ver este espíritu contrario, ¿verdad? Que se manifiesta a través de los religiosos y que comienzan ya a pensar en que Jesús tenía que morir. Qué rápido, ¿no? Sí, estamos en el capítulo, esperen un poquito más. Acá Ángel nos comenta, esto es de un poco más del capítulo anterior. Jesús nos ama así como somos, el cambio en nuestras vidas solo Él puede lograrlo. Vayamos a su encuentro así como somos, Jesús te va a sorprender. Amén. Y sin duda que Ángel experimentó ese encuentro de llegar a Jesús roto y que Jesús le sanara y le restaurara su vida, ¿no? Exacto, así que si sos una persona que estás bajo un peso grande de culpa
y no sabes si Jesús te va a recibir, en esta noche te digo, te va a recibir. Él te ama, quiere que vayas a su encuentro, al encuentro con Él, y Él va a manifestar ese amor en tu vida y te va a llevar a un proceso de sanidad, de libertad, de favor, de bendición. No tenés nada que perder cuando hablamos de Jesús. Y a la iglesia decirle que nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu. Ir a buscar al perdido, y cuando el perdido viene a la iglesia, al templo, bueno, darle la señal correcta. Nadie puede llegar a una iglesia y sentirse como que los fariseos lo están mirando y diciendo, ¿cómo este puede estar entrando acá? ¿No? Como ellos hacían, observando. Jamás una persona podría llegar a una iglesia y tener esa sensación. Bueno, cualquier persona en el estado que llegue tendría que llegar a una iglesia y sentir que Dios le está recibiendo y diciendo bienvenido. Tendría que ser. Y oremos para que así sea. Y la iglesia somos nosotros. Exacto, exacto. Muy bien, vamos a orar para terminar y ya para ir despidiéndonos. Tanta expectativa que uno tiene y se prepara, y después la reunión pasa tan rápido, ¿verdad? Parece que fueran minutos nada más. Sí. Pero bueno, gracias a Dios. Para nosotros que hablamos como dos loros, no sé, los teléfonos los deben tener calientes en la mano ya, pobre. Bueno, ¿te animás a guiarnos en oración? Invitarte desde ya también para el sábado a las 6 de la tarde tenemos el tiempo para los niños, y el domingo vamos a estar reuniendo también a través de esta transmisión para adorar al Señor. Amén. Oramos entonces. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos revela quién eres tú, cómo eres, Señor. Nos revela tu corazón, tus intenciones. Ayúdanos, Señor, a dejarnos guiar por ti, a ser tus discípulos, tus seguidores, tus siervos, y que también podamos ser esa parte visible de ti, esas cartas que las personas pueden leer, que las personas puedan hoy saber que tú les amas, así como son y estando como estén, Señor, que tú les amas y que tú eres un médico que les puede curar de lo que les está pasando en este mundo, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor, donde ninguna persona se sienta que no puede llegar, sino que sienta que ahí estás tú esperándole. Amén. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor. Y también te pido en este momento por mis hermanos que están escuchando, que tú sigues siendo ese Dios que nos sana, poderoso, que no tenemos que tirarnos encima tuyo porque ahora somos parte de tu casa, de tu familia, de tu reino. Simplemente pedirte, Padre amado, como hijos tuyos, que por tu gran misericordia y amor, en cada lugar donde nuestros hermanos y amigos hoy nos están escuchando, tú les sanes, tú les des fuerzas física, emocional, espiritualmente. Tú les proveas lo que están necesitando, tú les guías si están teniendo que tomar decisiones importantes, tú les des sabiduría y revelación de tu voluntad a través del poder de tu Espíritu Santo, obrando en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición esté sobre cada uno de ellos y también prepáralos para lo que tú quieres que hagan. Prepáranos para hacer tu voluntad, Señor. Nos encomendamos en tus manos y que tu palabra siga obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya desde ya te digo, el sábado es el cumpleaños de Julie. Así que Julie, alguna sorpresita va a tener que haber allí, ¿verdad? Bueno, vamos a tener que soplar las velitas. Bueno, un abrazo grande, Dios te bendiga, que tengas un buen descanso en esta noche
A ver, espera que yo quería, porque yo hice una pregunta y por ahí me contestaron al principio y después quedó ahí. Bueno, yo pregunté cómo estaban pasando el inicio de clases y ahí dice Bruno deseando que empiecen las clases porque dice que no entiende nada, igual que Eve, que no pueden con las matemáticas y bueno, y ahí Beatriz debe estar luchando, estaban acostaditos y bueno. Y Miriam decía, yo casi voy al manicomio. Bueno, que me parece que están exagerando, qué dramáticos que son, ¿eh? Bueno, ya van a volver las clases normales, disfruten de este tiempo, de que no hay que madrugar ni salir con lluvia y todo eso. Todo tiene su tiempo, dice el Señor. Bueno, un abrazo grande. Dios te bendiga, te queremos mucho, apreciamos mucho que nos hayas acompañado en esta hora. Y bueno, seguimos juntos en el camino de la fe. Amén. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga. Buenas noches.